¿En qué situación nos encontramos si es que tuviéramos que hacer un balance de urgencia en España en relación con la corrupción? Yo diría que nos encontramos en la situación que uno puede esperar si la hoja de ruta internacional que nos hemos dado para combatir ese fenómeno estuviera aplicada en nuestro país en un 10, un 15%. Yo creo que el referente para entender qué es la corrupción, qué hay que hacer para combatirla y por lo tanto para valorar qué estamos haciendo efectivamente para combatirla es la Convención de Mérida. La convención que la comunidad internacional aprobó en 2003 en Mérida, México, donde establecía cuáles eran las medidas y no solamente medidas de represión penal, y este es un aspecto me parece importantísimo a subrayar, para combatir la corrupción. Medidas que afectan a la educación, que afectan al desempeño de los organismos públicos, que afectan a la rendición de cuentas, a la transparencia, por supuesto, que establecen toda una agenda de cooperación internacional que en España no podemos decir que ha fracasado, sino que está en buena medida sin estrenar. Y de ahí creo yo que es donde podemos inmediatamente señalar la tarea por delante. Esa convención dice que para combatir la corrupción es indispensable la participación de la sociedad, y la sociedad española está muy poco articulada en la lucha contra la corrupción. La fundación que ha recibido el Accessit puede ser quizá un ejemplo, pero sigue siendo apenas una isla en un enorme océano donde los ciudadanos estamos muy desarticulados. Es imprescindible también el imperio de la ley, y algo diré a ese respecto. Es necesario que se dé una gestión adecuada de los asuntos públicos, que también deja bastante que desear en nuestro país. Es imprescindible la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas. Como yo he estado, ya lo ha dicho Antonio, tanto en España como en América Latina, y en relación también con otros países de Europa, y puedo comparar, creo que hay en muy grosso modo dos clases de corrupción. Podríamos hablar de la corrupción clásica, de la corrupción de siempre, la del Lazarillo de Tormes, y de la corrupción moderna, que es un poco más sofisticada, es la de la globalización. La corrupción clásica es la que uno encuentra más frecuentemente en América Latina, y es la más difícil de erradicar porque está ligada indisolublemente a la pobreza, a la extrema pobreza y también a la violencia. De modo que tenemos que señalar que somos privilegiados en Europa porque en Europa nuestra corrupción es solo plata. Es mucho más difícil combatir la corrupción que es plata o plomo. Y en ese caso, y en ese sentido es que hay que entender y hay que interpretar lo que hacen las autoridades en los países de América Latina, que muchas veces hacen lo que pueden y apenas para sobrevivir. Es mucho más difícil combatir esa corrupción que desde el punto de vista de persecución penal es muy sencilla, porque son los tipos clásicos: la malversación de caudales públicos, el cohecho, los sobornos, frente a esta otra, la moderna, la que tenemos en Europa, que es más sofisticada, que es la del tráfico de influencias, que es la del abuso de información privilegiada, que es la de la financiación ilegal de los partidos políticos, pero aquella es extraordinariamente difícil porque es muy peligroso combatirla. Y porque además, así como aquí estructurar a la sociedad civil no debe ser muy complicado, es una cuestión de voluntad, es una cuestión de conciencia, de entender cuál es el problema y por dónde hay que abordarlo. En América Latina es mucho más difícil porque la gente tiene miedo y es razonable que tenga miedo. Sin embargo, hoy quiero traer a colación el ejemplo de Guatemala porque me parece un ejemplo que todos deberíamos ensalzar, porque se ha producido un milagro en unas condiciones extraordinariamente difíciles. Cuando yo llegué a Guatemala a hacerme cargo de la Comisión contra la Impunidad, nombrado por el secretario general de la ONU, yo dije enseguida, no me acuerdo si el primer mes, pero desde luego en el primer trimestre, aquí el miedo tiene que cambiar de bando, mientras no seamos capaces de que la gente recupere el país que les pertenece y permitamos que 1000 personas tengan arrodilladas a 14 millones, esto no va a cambiar. El miedo tiene que cambiar de bando. No fue posible en 2007, ni en 2008, ni en 2009, pero en 2016 y en 2015 la sociedad guatemalteca se ha echado a la calle. Han sido capaces de destituir a un presidente de la República y a una vicepresidenta por casos de corrupción. Es el único país del mundo, hasta donde yo
alcanzo, en el que un presidente de la República ha dormido en el Palacio Presidencial y al día siguiente en la cárcel. Y eso se ha producido sin el menor incidente de violencia, sin el menor derramamiento de sangre y solo con el funcionamiento del Estado de Derecho. Quiere decir, allí hemos sido capaces, ellos han sido capaces con nuestra ayuda de poner de pie el Estado de Derecho y de que la justicia se aplique por igual a todos. Y a los compañeros, insisto, de la CICIG que están hoy conmigo, muchas gracias por ayudarme en esa aventura que siempre es colectiva. La corrupción moderna, la que tenemos en España, la que tiene mucho más que ver con los mercados, la que afortunadamente para todos nosotros no es violenta, o por lo menos no en la inmensa mayoría de los casos, es una corrupción, sin embargo, muy arraigada, porque está en los mercados, porque como decía Antonio, de alguna manera todo el mundo siente la tentación de llevarse un trocito para sí cuando está gestionando los intereses de otros. Bueno, hay que erradicarla, hay que entender y hay que enseñarle a la gente que entienda que nosotros, por desgracia, no somos escandinavos y que no podemos permitirnos el lujo de votar una vez cada 4 años y después desentendernos de la cosa pública hasta volver a ser convocados a las urnas. Que eso no sirve incluso ni siquiera en los años en los que nos convocan 3 veces. Que tenemos que estar en el día a día. Que nuestros gobernantes, en esta democracia que es muy nueva, que no tiene tradición, que no tiene cultura, que evidentemente está a años luz de los británicos, pero es que los británicos estaban aprobando la Carta Magna y el Habeas Corpus hace 10 siglos, y nosotros prácticamente somos recién llegados a ese mundo, que nos estamos jugando los derechos humanos. Y eso es importante subrayarlo. La corrupción no solamente produce una erosión de los recursos públicos, produce como consecuencia directa una violación de los derechos económicos, sociales y culturales. Es evidente, hay menos dinero para la educación, para la sanidad, para todos los servicios públicos, porque ese dinero se está desviando indebidamente a los bolsillos particulares. En contra de lo que decía aquel alcalde de Madrid, el primero democrático, que dijo aquello que a mí nunca se me ha olvidado, Tierno Galván: los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal. Bueno, ojalá, pero estamos muy lejos de aquella proclamación, y eso que es muy antigua. Pero los derechos económicos, sociales y culturales, en una situación de crisis muy grave, ya no son los únicos afectados, sino que la corrupción alcanza también a los derechos civiles y a los derechos políticos. Insisto, votar cada 4 años no es suficiente, hay que utilizar todos los demás derechos fundamentales, pero cuando nos encontramos, y esta fue la situación, y es la que yo creo que ha producido la reacción esperanzadora en la sociedad española, con que las familias eran desahuciadas porque no podían pagar las hipotecas, y los poderes públicos rescataban a los bancos pero no rescataban a las familias, ahí se produjo una reacción. Se produjo una reacción que yo, que he estado unos cuantos, bastantes años fuera de España, al volver pude percibir inmediatamente, y lo tengo que decir porque así es como lo he visto y lo siento, en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Los primeros que han sido capaces de reaccionar frente a esa situación escandalosa de corrupción que rebasaba todas las previsiones de una sociedad democrática de la Unión Europea han sido la Policía y la Guardia Civil. Esas unidades que tenemos hoy de investigación de la delincuencia económica y financiera no estaban. Hace una década no estaban haciendo el trabajo excelente que están ahora, no estaban poniendo a los corruptos donde deben estar, que es ante los tribunales de justicia. Y se ha producido una reacción también muy favorable de los tribunales, de los jueces. El problema es que antes hablábamos de que Aragón, por decir solo un ejemplo, tiene el doble de concejales que todo Suecia, y ahí estamos un poco descolocados en los números. España tiene la mitad de jueces que la media de la Unión Europea. Tenemos 11 por cada 100.000 habitantes, la media son 20, estamos muy lejos de la media, no prefiero ni preguntarme a qué distancia estamos de los escandinavos. Y eso además podría traducirse casi en un eslogan político de decir menos concejales, más jueces y fiscales. Pero más o menos es así, es lo que necesitamos. Los jueces están haciendo su trabajo, están reaccionando bien, pero no es suficiente. No están reaccionando con la suficiente contundencia, no tienen los suficientes recursos, y ahí tenemos que dedicarle una reflexión primero y seguidamente una acción. Es evidente también en estos años, ya se ha mencionado, que han fallado todos los mecanismos de control. El Tribunal de Cuentas, el Banco de España, que ha dejado que las cajas de ahorro fueran
fueran saqueadas, la agencia tributaria, que ha permitido un desequilibrio tributario de los contribuyentes trabajadores por cuenta ajena frente a las personas jurídicas que tributan poquísimo, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, que ahora parece que es la que mejor está cumpliendo su función constitucional, porque todas estas instituciones han estado sirviendo a los gobiernos cuando siempre debieron estar y deben estar en lo sucesivo sirviendo al Estado, es decir, a los ciudadanos, es decir, a todos nosotros. Entonces, y esta es una visión muy personal, pero yo creo que es la agenda que tenemos por delante, vuelvo a decir que no me la invento, sino que la tomo de la Convención de Mérida, que hemos ratificado y que apenas en un 10% estamos aplicando. Necesitamos introducir transparencia en la gestión de todos los organismos públicos, necesitamos un mecanismo efectivo de rendición de cuentas, como decía Tierno, que los bolsillos sean de cristal y que cada gobernante pueda explicar con transparencia qué ha sido de cada euro que recibió del contribuyente y que se supone que gastó en un servicio público. Tenemos que ser capaces de establecer ese imperio de la ley con esos jueces y esos fiscales y esos policías que tengan todos los medios para hacer frente al tamaño del desafío que tienen delante, y tenemos que movilizar a la sociedad. Mientras la sociedad no se dé cuenta de que es la dueña del gobierno, que es la dueña del Estado, que lo mantiene con sus impuestos y que por lo tanto todos esos gobernantes tienen que rendirle cuentas, estaremos mal. Tenemos que empezar por invertir en educación, tenemos que explicarle a los niños, como ya se hace en América Latina. ¿Se acuerdan del anuncio aquel del yogur que decía aprende de tus hijos y el niño le daba el yogur a su papá? Bueno, en América Latina el niño es el que le dice al papá no irás a pagar una mordida, cuando el papá ya le estaba dando el soborno al policía. Es la educación, es la información. Yo he hecho juicios de corrupción en los 90 casi con alevosía y clandestinidad, porque los medios no informaban de los grandes fraudes. Hoy en día estoy encantado de ver cómo el caso de las tarjetas Black se retransmite prácticamente en directo. Eso es fundamental, la información, y también los procesos de decisión tienen que ser transparentes. Y para que lo sean, nosotros tenemos que estar como están todas las ONGs en Washington, cada una de las cuales se ocupa de un asunto específico del gobierno federal. Tenemos que estar encima de los gobiernos a todos los niveles, municipales, autonómicos y estatales, controlando lo que hacen nuestros gobernantes, porque, insisto, no somos escandinavos, no podemos dormirnos y despertar solo un día cada 4 años. Muchas gracias.